saludarte, encantado de estar contigo y compartir un poco las reflexiones que hay sobre la coyuntura, específicamente sobre este asunto de la posible moción de vacancia del señor Castero Castillo. Y digo posible moción porque todavía no está presentada formalmente. Como bien sabemos, el parlamentario Eduardo Málaga lo que está haciendo es sumar firmas. Creo que ya van 20 y tantas firmas hasta este momento, y lo que han anunciado claramente es que van a presentar esa moción siempre y cuando consigan las 87 firmas. O sea, lo que desde mi punto de vista significaría que nunca la van a presentar, porque creo yo de que no va, salvo pues que suceda algo extraordinario, algún hecho más que evidente, porque es natural pensar que estos niños que hay en el Congreso, llamados así por la prensa, porque son gente muy comprometida con el gobierno de Pedro Castillo, por una u otra dádiva que les han dado, entonces no se sumarían los 87 votos, lo cual no permitiría presentar esta moción de vacancia. Esa es la situación en la que está en este momento este tema de la posible moción que se va a presentar. Bueno, este es el camino más corto para sacar a Castillo de la presidencia de la República, pero la gente me preguntaba hoy en la mañana, señor del Águila, si logran sacar a Castillo de la presidencia de la República a través de esta moción de vacancia, ¿qué va a pasar en el país? ¿Cuál sería la lectura suya, por favor? Bueno, evidentemente de que nosotros tenemos que actuar los peruanos en torno a la constitución política, que es la Carta Magna, que es la ley de leyes, y como toda república estamos sujetas a un esquema jurídico, en este caso a la Constitución. Y la Constitución señala claramente que si se da la vacancia del presidente, la que tiene que asumir en este caso es la vicepresidenta, en este caso la señora Dina Ercilia Boluarte. Ella tendría que asumir la presidencia de la República, nos guste o no nos guste, y es la verdad, porque ejerce actualmente la vicepresidencia de la República, a pesar de que tiene denuncias constitucionales también, tiene un proceso de inhabilitación en marcha, pero mientras eso no se dé, la señora Boluarte tiene todas las garantías de la Constitución para asumir la presidencia. Entonces, si es que finalmente el Congreso decidiera vacar a Pedro Castillo, inmediatamente la señora Dina Boluarte se convierte en la presidenta del Perú. Ahora, si ella va a continuar hasta el 28 de julio del 2026, eso habrá que verlo, porque la señora Boluarte también está deslegitimada, también tiene una serie de acusaciones, pero eso no pasan de ser cuestiones subjetivas, no apreciaciones. Finalmente ella es la vicepresidenta y tendría que asumir el cargo hasta el fin del mandato. Pero ya veremos cuál será el accionar del Congreso de la República, que cumpliendo su rol, porque ese es el rol del Congreso de la República, de fiscalizador, tiene que agotar todas las instancias para determinar si no hay, o hay motivos en todo caso, justificados de acusación constitucional contra esta señora, de tal manera que si finalmente se le vacara, siendo vicepresidenta o siendo mañana más tarde presidente de la República, ahí sí tendríamos un escenario distinto, en donde quien tendría que asumir temporalmente la presidencia del país sería pues el presidente del Congreso. Si a partir de ese escenario, en donde el presidente del Congreso tiene que convocar a elecciones presidenciales en el más breve plazo, es decir, 6 meses después aproximadamente, tendría que convocarse a elecciones, ahí viene la pregunta del millón. ¿Las elecciones serán generales para que elijamos nuevos presidentes, vicepresidentes y congresistas también? ¿O es que los congresistas actuales no se quieren ir del Parlamento? Que es la percepción que se tiene y que tiene la mayoría de la ciudadanía. Que el Congreso quiere que se vaya Castillo y Boluarte, pero no quieren irse ellos. Sin embargo, el presidente Castillo anunció ayer nuevamente con los miembros de la Fuerza Armada, los licenciados de la Fuerza Armada en Palacio de Gobierno, él anunció que él va a estar en la presidencia hasta el 2026, es decir, más allá de lo que está pasando, parece que él no está viendo lo que pasa en ese escenario de lo que el Congreso de la República ahora con el tema de la moción de vacancia
Pareciera que el presidente no vive en el Perú, parece que vive en la luna, señor del Águila. Bueno, pero no solamente el presidente, ¿no?, sino los miembros de su gobierno, porque fíjate cómo el canciller Landa va a Roma y a un emisario del Papa le dice y le explica el por qué el presidente Castillo no ha sido autorizado para salir del país, y le va y le dice de que no le han autorizado el Congreso peruano la salida del Perú a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo lo que planteó formalmente es un tema de la paz mundial, como un respaldo a Ucrania, condena a Rusia, y eso evidentemente no es verdad. Pedro Castillo no ha salido del país porque el Congreso le ha negado, debido a que tiene 6 carpetas fiscales en su contra, y él tiene que responder a esas acusaciones que hay. Entonces, pero sin embargo, más allá de lo que puedan ser los miembros de su gobierno, el mismo Pedro Castillo no tiene la menor idea de lo que acontece en el país. No tiene, o simple y sencillamente no quiere reconocer, de que es un hombre absolutamente cuestionado y además denunciado y delatado por todos o casi todos sus colaboradores más cercanos, desde su secretario privado hasta ministros de Estado, colaboradores, asesores, gente ligada a él desde inicios de su gobierno y desde antes incluso, lo están delatando. Están diciendo a la Fiscalía cuáles son las tropelías, los delitos en los cuales puede haber incurrido Pedro Castillo. Y él no se da cuenta y cree que ese es un cargamontón político contra él. Como cree alguna gente también, que lo que le está pasando a Pedro Castillo no es sino lo que el Congreso está haciendo. No, Pedro Castillo ha cometido delitos y eso lo tendrá que determinar el Poder Judicial. Pero para cualquier ciudadano de a pie que por lo menos lee algo, tendrá que comprender de que una serie de evidencias que hay, delaciones que hay por parte de sus colaboradores más cercanos, demuestran pues de que Pedro Castillo es alguien que ha llegado al poder para delinquir y que hoy lamentablemente él va a tener que asumir esa responsabilidad. Bueno, antes se decía que el Perú se manejaba a través de un piloto automático en el tiempo de Humala, en fin. Sin embargo, pareciera que ya no tenemos ni siquiera piloto automático. Esta situación, esta vorágine que está pasando con el Ejecutivo, señor del Águila, ¿qué va a pasar ahora con los alcaldes, con los gobernantes regionales? Porque recientemente hemos elegido a los alcaldes y también a los gobernadores regionales para que gestionen al más alto nivel recursos para sus jurisdicciones. ¿Qué va a pasar en el plano económico si seguimos en esa vorágine de que te doy, te quito, en fin, desde el Congreso y desde el Ejecutivo? Bueno, lo que vemos es de que pareciera que lo que pasa en el Poder Ejecutivo, en la capital de la República, poco nada aparentemente trasciende en la esfera regional. O sea, los peruanos del interior del país casi no nos damos cuenta de lo que viene aconteciendo a nivel nacional, porque somos espectadores pasivos, ¿no? Sin embargo, los que van a tener que enfrentar una situación muy complicada son precisamente las autoridades electas, llámese gobernador y llámese alcaldes también, porque estas autoridades que hoy en día van a conversar seguramente en algún momento ya con los ministros de Estado, ya los gobernadores y alcaldes, algunos de ellos ya se han reunido incluso con el señor Pedro Castillo. Sin embargo, de repente de acá a unas cuantas semanas van a haber nuevos actores en el Poder Ejecutivo y posteriormente también, de tal manera que no se puede gobernar, digamos, con las garantías del caso cuando tú conversas con un ministro de Estado por un determinado proyecto y pasan 2 semanas y ya no está ese ministro, ¿no? Lo que le ha pasado a las actuales autoridades también, es evidente. Pero esperemos que esta situación cambie ya, esperemos que el país retome el rumbo. Lamentablemente, mientras que en la conducción del país esté un hombre que no está preparado para el cargo, las indecisiones, las indefiniciones que hay de gobierno y sobre todo las improvisaciones que hay, nos pasan la factura a todos los peruanos, y eso lamentablemente va a afectar también de una u otra manera a los alcaldes electos y al propio gobernador de la región.
Ahora, ¿qué espera usted? Porque he visto que usted ha posteado relacionado a un saludo, si es el término en realidad, la posibilidad de que René Chávez Silvano haya encargado el proceso de planificación, además de adecuación de todo el trabajo administrativo del gobierno regional a la empresa consultora del ex ministro de Economía Carranza del gobierno de García. ¿Qué lectura le da a esa relación entre Carranza y René Chávez Silvano, señor del Águila? Bueno, a mí me parece a priori, digamos, muy bien la decisión del gobernador electo de convocar al señor Luis Carranza, ex ministro de Economía y un hombre ampliamente conocedor de la economía mundial, porque es un hombre que ha trajinado en organismos mundiales, es un peruano de lujo, o sea, no podemos negar, como tantos, no tantos quizá, pero como algunos profesionales peruanos que han destacado por su trayectoria académica, por sus conocimientos profesionales, y han trabajado y trabajan en organismos mundiales. Lucho Carranza, que ha sido ministro de Economía en el Perú, no es que por ser aprista hay que descartarlo. Primero, que él no es aprista, él ha sido un colaborador en el gobierno de Alan García, como lo pudo haber sido en el eventual gobierno de Keiko Fujimori, porque Keiko lo tenía como parte de su equipo económico, postulando ella a la presidencia de la República. Pero eso no lo hace a él ni aprista, ni fujimorista, ni mucho menos nada. Él es un profesional que presta sus servicios profesionales a quien lo solicite, y más aún si es a su gobierno, al gobierno del Perú en este caso. Y enhorabuena que un gobernante regional electo, como el señor René Chávez, lo esté convocando, porque reitero, es un hombre que tiene conocimientos, es alguien que le puede ayudar tremendamente a través de su organización a la mejor gestión del gobierno de Loreto. Y creo yo de que esos pasos que da el señor René Chávez en ese sentido tienen que consolidarse. Yo no veo de todo bien que solamente lo convoque, por ejemplo, para evaluar a los funcionarios y capacitar a quienes van a tener a su cargo la conducción regional. Lucho Carranza y su organización está para mucho más. Yo lo convocaría, por ejemplo, para que Lucho Carranza estructure una cartera de proyectos y busque y nos ayude a buscar el financiamiento para una serie de proyectos regionales de magnitud en Loreto. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un fideicomiso logrado en el Congreso de la República por más o menos unos 8.000 millones de soles hacia adelante. Pues yo buscaría que Lucho Carranza nos ayude a estructurar una cartera de proyectos por ese valor, para en su momento también, y él con pleno conocimiento del sector, podamos ver la manera como gestionar el financiamiento interno o externo y a futuro de esos fondos que requiere la cartera de proyectos de Loreto. Eso sí sería, digamos, un gol de primera de media cancha que haríamos con Lucho Carranza. Pero es un buen paso lo que ha hecho el gobernador electo de convocarlo, y estoy seguro que cuando ya René Chávez esté sentado en la silla de gobernador regional, seguramente podrá firmar el contrato respectivo con el organismo que representa el señor Carranza y tomar las mejores decisiones en favor de nuestra región. Me quedo con la imagen de Lucho Carranza en el momento que se presentó al debate técnico entre los técnicos tanto de Fuerza Popular y de Perú Libre en la campaña pasada, y visto un sólido Lucho Carranza sostener una propuesta técnica en materia económica, mirando ya no en perspectiva, sino mirando hacia atrás, haciendo una especie de imaginación, señor del Águila. ¿Qué hubiese pasado en el Perú si la señora Fujimori hubiese ganado la presidencia de la República y Lucho Carranza estaría al mando del Ministerio de Economía y Finanzas? No somos adivinos, tampoco somos magos, pero podemos deslizar nuestra imaginación. ¿Qué podía haber pasado en el Perú, señor del Águila? Bueno, Hugo, es un poco solazarnos con imaginación, ¿no? Porque, valga verdad, la imaginación también estimula, es creativa, obliga a la creación, mejor dicho, nos inspira.
Y la verdad que en este escenario, pues, evidente de que Lucho Carranza, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, fuera el ministro de Economía, probablemente ya a estas alturas, a después de un año y meses de gestión, seguramente el Perú estaría convocando cada vez más a mayores inversiones, a mayores inversionistas en el Perú, y tendríamos una oferta, digamos, plena de capitales internacionales que estarían en el Perú buscando dónde invertir, seguramente construyendo nuevas carreteras al interior del país, seguramente mejorando los niveles de conexión digital que necesitamos urgentemente en la Amazonía, seguramente mejorando los estándares de calidad también a través de inyección económica importante a sectores como salud y como educación, ¿no? Es decir, un escenario distinto a pesar de la pandemia, a pesar de la coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de eso, digo, hay países que ya están retomando sus niveles de crecimiento y tienen economías bastante sólidas hoy en día, y el Perú es un país que tiene cimientos económicos muy fuertes, tan fuertes que está soportando estoicamente la economía peruana estos vaivenes que tiene y que plantea el gobierno de Pedro Castillo. Hace poquito que se está anunciando, hace unos días nada más, que $1.000 millones adicionales, que no es poca cosa, $1.000 millones, se le estaría nuevamente dando a Petroperú para que puedan reflotar a esta empresa. Es una empresa técnicamente quebrada, Petroperú, si es que no recibe aporte del Estado. Ahí está la manera más evidente de demostrarle, por ejemplo, a aquellos que creen que el Estado lo debe hacer todo, de que empresas públicas lamentablemente no son eficientes en el Perú. Y nos cuesta eso a la economía de los peruanos. Tenemos que darle ahora del dinero de todos los peruanos lo que pudo distribuirse, por ejemplo, de esos 1.000 millones pudo haber llegado de repente 100 millones a Loreto para construir nuevos hospitales o para hacer carreteras al interior. No, hay que dárselo a Petroperú para que no quiebre y puedan retomar la producción en la planta esta que tienen en Talara, ¿no? En la refinería de Talara. Esto lamentablemente es una verdad que no estaría ocurriendo en un gobierno imaginario de Keiko con Lucho Carranza de ministro de Economía. Bueno, señor del Águila, seguramente usted también escuchó el mensaje de la Nación cuando asumió la presidencia de la República Pedro Castillo Terrones, y se hablaba de una inversión estatal, de una línea de ferrocarril desde Tumbes hasta Tacna. Eso lo anunció en su mensaje de la Nación. Usted ha sido congresista de la República. ¿Por qué no echa a andar estos grandes proyectos de integración ferroviaria el gobierno de Castillo? Y lo otro también que es importante, seguramente usted tiene el conocimiento de esta materia. Vea, ayer nos hemos enterado que ya el expediente técnico de lo que significó el proyecto del tren Iquitos-Yurimaguas ya lo culminó el señor Ochoa al 100% y está en busca de un financiamiento que seguramente estará en manos del próximo gobernante regional de Loreto. Usted, con la información que seguramente maneja, ¿tiene idea de lo que se pueda hacer en el Perú con el tema, el reitero del tema de la línea ferroviaria desde Tumbes hasta Tacna, y lo otro, el tema del proyecto ferroviario Iquitos-Yurimaguas, señor del Águila? Mire, por un lado hay los anuncios vacíos de gobierno de inicio del señor Pedro Castillo, que luego de un año y aproximadamente 4 meses no logra aterrizar en sus proyectos, y no por falta, digamos, de financiamiento. Capitales hay en el mundo, y si él convocase a través de Proinversión la ejecución de proyectos o de megaproyectos tan importantes como unir por vía férrea el norte y el sur del país, inmediatamente habrían capitales norteamericanos, chinos, europeos o de cualquier parte del mundo, de cualquier país desarrollado, Corea, Japón, por ejemplo, que con tranquilidad podrían ejecutar ese proyecto. Pero
es algo que probablemente no despierta la confianza del inversionista extranjero por un lado, pero mucho menos todavía hay un proyecto desarrollado en ese sentido a nivel de las entidades del Estado y básicamente de Proinversión. Ni el Ministerio de Transportes ni Proinversión han priorizado en este año y picos de gobierno de Pedro Castillo la posibilidad de llevar adelante un proyecto de esa magnitud. No hay nada concreto en Proinversión. Si uno revisa la cartera de proyectos que tiene esta entidad del Estado, no figura precisamente la construcción de un tren entre Tacna y Tumbes, ¿no? Ahora, quiere decir que es la misma forma de mentir groseramente como lo que pasó con el tema del apoyo a las personas que sufren de cáncer, por ejemplo. Ofreció dinero al señor Hurtado, animador de televisión, y finalmente nunca se concretó en la práctica, señor del Águila. Sí, eso es realmente una maldad, pero en todos sus extremos lo que ha hecho Pedro Castillo, de aprovecharse, digamos, de la bondad de los niños enfermos con cáncer y de sus madres y de sus padres y de su familia, de los niños con cáncer, y anunciar pomposamente que transferiría 4.000 millones de soles y poco más para que se construyan hospitales y todo lo vinculado. Cuando yo vi esa cifra, es espectacular, 4.000 millones de soles es el presupuesto de todo el año, de toda la región Loreto, más o menos, pero es el presupuesto anual de toda una región en el país. Dije, caramba, suena imposible que se transfieran 4.000 millones, ¿qué está haciendo Pedro Castillo? Está engañándole a los niños. Y al día siguiente empezamos a comprobar que efectivamente mentía, no solamente a los niños con cáncer, sino a los peruanos. Entonces, eso es condenable desde todo punto de vista. Pero quería referirme también, Hugo, al comentario que hacía respecto de los estudios que habría concluido ya la OPIP en torno a la vía férrea que uniría Yurimaguas con Iquitos, ¿no? Como bien sabemos, este es un proyecto que deviene desde hace algunos años. El entonces gobernador regional, Iván Vázquez, era un entusiasta promotor de ese proyecto, pero era un entusiasta promotor, y ahora lo sabemos ya, bueno, desde hace años lo sabemos, porque su interés estaba en algunos millones de los estudios que podían probablemente destinarse a otros fines que no eran precisamente los estudios del tren. Pero en fin, eso ya es parte de la historia y él está donde debe estar producto de esa serie de tropelías que ha cometido. Pero al margen de esa situación, yo le escuché también al señor René Chávez, gobernador electo, mencionar de que dentro de su interés está el de promover la construcción de la vía férrea entre Yurimaguas e Iquitos. Sería extraordinario que se haga, por supuesto, sería lindo que se haga un tren. Pero le preguntaría al señor René Chávez, ¿es que acaso no hay otras prioridades en la región Loreto mucho más urgentes, como por ejemplo atender los serios problemas de la salud y de la educación en nuestra región, antes que destinar miles de millones de soles? Porque son miles de millones de soles que tendrían que destinarse, probablemente no de los fondos regionales, porque eso lo tendría que construir un privado. No hay forma de hacerlo con fondos regionales. Pero los esfuerzos del nuevo gobernador hay que, digamos, sugerirle respetuosamente que los oriente sobre todo, a atender las urgencias que tenemos en el sector salud y en el sector educación. Luego, primero salud, luego educación, ahí nomás juntos prácticamente. Y luego miremos proyectos de magnitud como la construcción de un tren, que le va a demandar a él mucho tiempo, que no le va a significar probablemente ni siquiera el inicio verlo a él, porque un proyecto de esta naturaleza demora varios años, primero en sus estudios, que supuestamente ya están terminados, y luego en la convocatoria a los postores interesados, el proceso de licitación, 2 años, 3 años probablemente, y luego el inicio de obra, ya se fueron los 4 años de René Chávez. Y entonces ni la primera piedra podría ponerlo él. Pero claro, uno dirá, pero por lo menos ya que empiece. Sí, pues, que empiece. Pero si empieza el tema del tren, dejamos de lado la urgencia que hay para otros proyectos importantes.
Pero en fin, esas son las decisiones que tiene que asumir el gobernador electo. Si él considera que esa es la prioridad, pues él es el gobernador. El resto podemos opinar, podemos sugerir, podemos aportar, pero nos quedamos en las opiniones solamente. Yo creo que como ciudadano habría que repensar mejor cuáles son las urgencias que tiene nuestra región. Y ahí, el sector salud. Sobre todo el sector salud. ¿Por qué? Porque si nosotros no le mejoramos la atención a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de a pie, al agricultor, al campesino, ellos seguirán sufriendo las consecuencias de tener un pésimo servicio de salud. ¿O es que acaso cuando van a una posta médica, allí en los caseríos, en las comunidades del interior, en el mismo Yurimaguas, Laguna o en cualquier lugar, es que acaso están siendo bien atendidos? Hay profesionales, hay medicamentos, hay equipamiento médico para atender las urgencias. No lo hay. Esta es la primera prioridad que hay que resolver, porque además, si le reducimos los niveles de anemia y de desnutrición infantil a los niños, mañana más tarde vamos a tener mejores estudiantes con mejores rendimientos estudiantiles y seguramente la competitividad en nuestra región dejará de ubicarnos en la cola de todas las regiones. En fin, esas son las opiniones que te puedo aportar en este sentido, mi estimado amigo Hugo. Habrá que seguir seguramente de cerca la gestión de René Chávez Silvano y esperamos que tenga éxito, porque si él tiene éxito, ganamos todos. Si él fracasa en el intento, fracasa la región. Sin embargo, habrá que puntualizar lo que él dijo en la campaña: 50 millones de soles invertirá en educación, 50 millones en salud anualmente. Esto este monto es amigable, digamos así, sirve en gran medida para potenciar la educación en infraestructura educativa, capacitaciones, igualmente con la salud, o es poco o muy corto ese dinero, señor del Águila. Yo quiero entender que cuando él decía de que 50 millones va a destinar a la salud, se refiere a 50 millones adicionales, ¿cierto? Porque si no, se quedaría lamentablemente muy corto en la inversión en el sector salud. Siendo médico, no creo que él haya pensado en este sentido, pero más bien creo y quiero yo pensar que efectivamente era para incrementar los saldos presupuestales de la Gerencia Regional de Salud y poder mejorar los indicadores que tenemos. Pero yo le diría igualmente al señor René Chávez, 50 millones es poco anualmente para invertir en el sector salud. Priorice, señor René Chávez, la atención a este sector. Priorice el presupuesto en el sector salud, porque adolecemos de un buen sistema en la región y eso hay que cambiarlo. Educación es un sector importantísimo también que está al lado del sector salud, pero primero reorganicemos el sector, apliquemos políticas públicas que sean eficientes en cuanto a resultados en favor de la población. Si hay que destinar 50, 100 o 200 millones, pues priorice, deje de construir probablemente algunas obras que no son tan urgentes, obras físicas de infraestructura, ¿no? Y construya más bien mejor el sector salud. Construya, digo, en el sentido de mejorar no solamente la infraestructura, sino el equipamiento médico y también lo fundamental, el tener la cantidad de profesionales, tanto médicos como profesionales de la salud necesarios en toda la región. Recién ahí vamos a entender entonces que mejorando en ese sector vamos a mejorar en el turismo, vamos a mejorar en la seguridad ciudadana, vamos a mejorar en otros sectores también, porque si no nuestra gente va a seguir debilitada, nuestros niños absolutamente enfermos, como están hoy en día. Más de la mitad de los niños loretanos en edad escolar están enfermos, están desnutridos, están anémicos, y esa situación hay que revertir. Y ahí 50 millones probablemente nos quedemos cortos. Usted dijo una gran verdad a lo largo de la campaña, tenía que ver en el tema de la inversión privada. No solo el gobernante debe incidir en invertir dinero del Estado, sino de la inversión privada, y por ende hay que darle condiciones para que eso ocurra. Vea usted, en ese ámbito de cosas, señor del Águila,
el señor René Chávez Silvano, cuando habla, por ejemplo, de inversión en el tema de salud, de educación, tiene que ver mucho en la incidencia de la inversión estatal, o habrá que abrir otras puertas finalmente para que la inversión privada llegue a Loreto? Porque le digo algo importante. Vea, escucho permanentemente cuando se habla de Iquitos, la capital de la región. Iquitos se ha quedado en la época de la era del caucho. Ciudades como Pucallpa, como inclusive Tarapoto, le han sacado ventaja a la antes capital de la Amazonía del Perú. Entonces, no sé si el señor Chávez Silvano incidirá en hacer una ciudad como Iquitos, capital de la región, con inversión privada, o solo invertirá dinero para hacer pistas, vereditas, dinero de fideicomiso, señor del Águila. Pues esperemos realmente, Hugo, de que tengamos un mejor gobernante regional. Basta ya de esos improvisados que hemos tenido hasta el día de hoy. Todos y cada uno de los tres gobernadores regionales que hemos tenido. A ver, Rivadeneira, Iván Vázquez, ¿quién más? Meléndez y ahora Ochoa. 4 gobernadores regionales que realmente son para el olvido. Ojalá que René Chávez esté a la altura de las circunstancias, que sea un gobernante regional, y para eso hay que apoyarle. O sea, yo particularmente tengo la mejor disposición de ayudarle desde mi esquina de ciudadano. Me queda claro que yo no pretendo ningún cargo público, yo me dedico a la actividad privada. Cuando no hago política me dedico a la actividad privada y tengo mi ocupación ahí en ese sentido. No pretendo desde ningún lado buscar un cargo público en el gobierno regional, si es que no fuera el de gobernador. Entonces, en estos 4 años que tiene el señor René Chávez, estoy obligado, como estamos todos los ciudadanos, obligados a respaldarlo en las mejores decisiones que tome, en las decisiones que vayan en favor de la población. Y ahí es donde creo yo de que efectivamente coincido plenamente contigo, tal como lo hemos conversado en más de una oportunidad. Hay que convocar esfuerzos del capital privado para reconvertir a nuestra región en una región más potente. Tenemos potencialidad como región, pero no la hemos desarrollado. Y tenemos potencialidad en varios sectores económicos: forestal, agrícola, turístico, ¿no? Tenemos varios sectores económicos, hidrocarburífero, por ejemplo, ¿no? Y seguimos anotando otros sectores económicos, pero no los hemos puesto en valor. Salvo en el tema del petróleo, no hemos puesto en valor a la inversión privada. Fíjate cómo es que es importante, por ejemplo, que vengan compañías petroleras a invertir en nuestra región y le generen un canon petrolero enorme al gobierno regional y a las municipalidades. Así también podemos generar ingresos económicos si vienen empresas importantes a invertir en turismo, en el desarrollo forestal, en la agricultura y en otros sectores. Entonces, el señor René Chávez, incluso en sectores como la salud y la educación, debe abrir espacios a la inversión privada. No le tengamos miedo, por ejemplo, que se puedan construir algunos centros hospitalarios en la región donde sea necesario construir. Yurimaguas, por ejemplo, tiene un moderno hospital, pero que estoy seguro, no lo he visitado en los últimos meses, pero estoy seguro que el equipamiento médico que tiene el Santa Gema de Yurimaguas, en muchos casos ya requiere un cambio urgente, modernizar su equipamiento a pesar de ser un hospital nuevo, porque ese equipamiento era el que normalmente estaba previsto desde el inicio de su construcción. Entonces, y así como Santa Gema lo necesita, Iquitos, que tiene el hospital regional, hace rato que requiere una renovación total del equipamiento médico. El hospital Iquitos, que está en plena construcción, tiene, por ejemplo, equipamiento médico que hace 3 o 4 años atrás se diseñó, hoy ya pasan a ser de una u otra manera equipos obsoletos, porque normalmente cuando uno desarrolla un perfil, un proyecto para la construcción y para el equipamiento, lo hace con los equipos médicos que en este momento están vigentes, pero la tecnología cambia tanto que 3 o 4 años después ya han quedado desactualizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que convocar al capital privado para invertir en el sector salud,
incluso en la gestión hospitalaria, que es un concepto nuevo, es un concepto no tan nuevo, en el Perú no es tan nuevo ya, pero sí se practica en otros países del mundo, la gestión hospitalaria público-privada, en donde, por ejemplo, uno le puede entregar la construcción de un hospital, vamos a poner un caso, en Lagunas, vamos a construir un hospital en Lagunas, pero va a gestionarlo, va a ser una gestión público-privada, es decir, le vamos a dar espacios a la inversión privada para que opere también los servicios médicos de este hospital, pero vamos a obligarle al privado a que le dé los mejores servicios a la gente más necesitada, a la gente más humilde, sobre todo a esa gente, y el resto del servicio que se lo preste a quienes pueden pagar, por ejemplo, un determinado monto en ese hospital, pero a la gente que no tiene dinero le damos gratuitamente, y entonces tenemos hospitales mejor gestionados. Es un tema largo, extenso, que habría que explicarlo mejor, pero creo yo que en el sector salud y en el sector educación tenemos oportunidades también de convocar al sector privado, si no, veamos cómo funcionan los colegios Innova en diferentes partes del país. Cada año, digamos, lanzando promociones de estudiantes con muchos mejores rendimientos estudiantiles que los colegios públicos del país. Innova es una experiencia del sector privado en el sector educación que tiene mucha eficiencia, que paga bien a los maestros, por ejemplo, y que no le cobra un sol al estudiante porque le da la oportunidad más bien de desarrollar sus ingresos, su inversión al sector privado en un sector tan importante para la sociedad como es la educación. Bueno, muchas gracias, señor del Águila, gracias por sus opiniones valiosas a esta hora de la mañana. Habrá que esperar sobre este tema de la moción de vacancia. Me parece que todavía no hay los votos suficientes. Ayer un congresista decía que ya tienen 83 firmas, faltaría 4, eso serían los de Juntos por el Perú. Sin embargo, me parece que estos no darían su firma para vacar a Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Habrá que esperar qué pasa también con el tema de la denuncia de la fiscal de la Nación. En fin, todo lo que está pasando en el Perú lo conoce a nivel mundial y nos lleva a una situación bastante complicada en nuestra economía. Así como Iquitos, como Yurimaguas y gran parte del Perú, el incremento de los productos de la canasta familiar se van permanentemente por el aire porque la gente no tiene trabajo, no tiene empleo y la situación sigue siendo grave en el Perú. Señor del Águila, muchas gracias por esta comunicación. Si algo tiene que decir a la opinión pública de esta provincia, de esta ciudad, le escuchamos en este humilde y modesto programa. Yo creo que es importante, mi amigo Hugo, como ciudadanos, estar informados adecuadamente. Tú tienes un medio de comunicación que permite al ciudadano escuchar diferentes voces, distintos puntos de vista y pareceres en torno a lo que acontece en la región, en torno a lo que acontece en el país y en el mundo. Y creo que es necesario que cada vez nosotros, los ciudadanos, estemos mejor informados. Y enhorabuena que sea así, más aún en un momento difícil para el país, en donde tenemos un gobierno que está a punto de caerse, producto de las propias inconsistencias, errores y delitos en los cuales está cometiendo el propio gobernante. Estemos atentos a lo que pasa. Probablemente si se da y se presenta la moción de vacancia con 87 votos, yo no creo particularmente que en los próximos 15 días, salvo que suceda algo extraordinario, un hecho evidente, se vayan a completar los 87 votos. Podemos apostar, mi querido Hugo, un almuerzo ahí en Yurimaguas cuando nos veamos, pero creo que en los próximos 15 días no se van a juntar los 87 votos, de tal manera que todavía tendremos presidente Castillo para rato y un Congreso sometido actualmente a lo que el propio Poder Ejecutivo así lo decida. Muchísimas gracias a ti y seguiremos conversando en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, señor del Águila. Ojalá podamos tener un momento para tomar un refresco acá en Yurimaguas. Muchas gracias, muy gentil, muy buenos días. Muchas gracias también, buenos días. Ha sido el ex parlamentario Juan Carlos del Águila dando su punto de vista sobre el tema de la moción de vacancia que ha sido presentado ya, o en todo caso está haciendo la recolección de firmas de